Muy bien. El título del mensaje de hoy es Dios mi protector. ¿Para cuánto Dios es su protector? Y vamos a leer el Salmo 91. Los salmos más conocidos para un cristiano, aún para los que no son cristianos, hay dos salmos que muchas personas, aunque no van a la iglesia o aunque no conozcan del Señor, son los que más saben, los que más escuchan, los que más recitan. Y ese es el Salmo 91, el que vamos a hablar hoy, y el Salmo 23. Y entonces las personas utilizan estos dos salmos en los tiempos de gran necesidad, en los tiempos donde están urgidos de tener algo de parte de Dios. Pero vamos a ver qué es lo que Dios nos habla en esta mañana. Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. Yo lo libraré porque Él se acoge a mí. Lo protegeré porque Él reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Un salmo lleno de promesas. Lleno de promesas. Pero este salmo ha llegado a ser utilizado como un amuleto para muchas personas, como algo para espantar espíritus malos. No sé si usted conoce gente que piensa que el Salmo es para eso. He visitado muchas casas por mi trabajo cuando lo hacía de vendedor y he visto que en muchos lugares, en muchas casas tienen la Biblia abierta, la Biblia grande, no una Biblia chiquita, sino una Biblia bien grande, y la tienen abierta en el Salmo 91. Y usted es común que llegue a muchas casas, inclusive a las empresas, aún a las escuelas, ver a una Biblia abierta en el Salmo 91. Por supuesto que estas Biblias no se utilizan para leerlas, porque usted las ve ahí que están grandes, llenas de polvo, que por el pasaje del tiempo únicamente acumularon polvo, las hojas se volvieron amarillas, porque siempre, desde que la compraron, a ese momento la tienen nada más que abierta en el Salmo 91. No la tienen con ningún propósito de edificarse o en conocer cuál es la voluntad de Dios a través de su palabra. Otros llegan o cuelgan en las puertas de sus casas cuadros impresos con una copia de este salmo porque dicen que es para la buena suerte. Otros utilizan este Salmo 91 para rezar. Otros utilizan los textos del Salmo 91
para hacer sus oraciones. Pero la pregunta es, ¿estarán comprendiendo de verdad qué es lo que es o qué es lo que dice el Salmo 91? Ahora, todavía existen también aquellos que ni siquiera han leído el Salmo. Porque no es que lo tengan ahí puesto, abierto, porque lo leyeron. No, sin embargo, lo tienen ahí abierto sin haberlo leído muchos. Simplemente dice Salmo 91, lo tienen abierto ahí y sin haberlo leído, pero es que se lo recomendaron. Mira, tú en tu casa tienes que tener una Biblia grande y la tienes que abrir en el Salmo 91 porque eso va a espantar a los espíritus malos que haya en tu casa. O va a quitar las malas vibras que puedan haber en tu casa con el solo hecho de que tú tengas una Biblia abierta en el Salmo 91. ¿Es así como yo les estoy diciendo o estoy inventando? Es así. Conocemos gente, tal vez familiares, tal vez vecinos que vemos que tienen el Salmo 91 únicamente como un amuleto diciendo, si lo tengo abierto aquí, todo me va a ir bien. No voy a tener plagas, no voy a tener enfermedad, no me va a pasar nada en la noche. Simplemente pensando con el solo hecho de tener el Salmo 91 abierto en mi casa. Pero el Salmo 91 no es un amuleto. El Salmo 91 es una promesa. Por eso comienza diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo. Todas estas promesas que dice el Salmo 91 son ¿para quiénes? Para aquellos que habitan bajo la sombra del Altísimo. Fíjense que no dicen para aquellos que visitan. Dice para aquellos que habitan, no visitan, habitan a la sombra bajo la sombra del Altísimo. Estas promesas no son solamente para buscar a Dios cuando se lo necesita. Eso es visitar. O sea que estas promesas no son dadas para esas personas que únicamente se acuerdan de Dios cuando lo necesitan. Entonces van y visitan. Sino que estas promesas son para todos los que tienen a Dios, para que tienen al Omnipotente, al Todopoderoso, al Altísimo, lo tienen como su habitación. Son aquellos que viven en la presencia de Dios. Dios le promete protección, promete seguridad, pero no se las promete a todo el mundo, como muchos piensan. Que si yo tengo el Salmo 91, todas esas promesas son para mí. No se las promete a todo el mundo, sino solamente a los que habitan en ese lugar de protección. Esas promesas son únicamente para los que habitan en ese lugar de protección. ¿Qué es habitar? Habitar es permanecer siempre en ese lugar. Es permanecer siempre en ese lugar en toda circunstancia. No solamente en los problemas llegar a ese lugar. Aun cuando las cosas me van bien, yo permanezco haciendo la voluntad de Dios. Aun cuando esté pasando las pruebas, porque la presencia de Dios es el lugar donde yo vivo. La presencia de Dios es el lugar donde yo puedo estar seguro. Y a los que viven ahí, entonces Dios les hace todas estas promesas. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Está diciendo que el lugar más seguro que uno puede encontrar en todo el universo, el lugar más seguro es bajo la sombra del Omnipotente. Y aquí el salmista está usando esta metáfora de sombra
para resaltar el estilo de vida de la época del pueblo de Israel, en el lugar donde ellos viven, en un lugar desértico, donde el sol es extremadamente caliente. Donde uno, estando en medio del desierto, bajo ese sol tan tremendo, lo que uno hace primero, ¿qué es? Ir a buscar una sombra. Porque eso es tan caliente, es tan tremendo, que uno no puede quedarse ahí. Va y corre a buscar una sombra. Y entonces hace esta metáfora, este salmista, diciendo que como ese calor es tan perjudicial, entonces corren a buscar la sombra debajo de un frondoso árbol. Porque allí es donde iban a encontrar alivio a ese calor tan abrasante. ¿Dónde encontraban el alivio? Bajo la sombra. Y por eso aquí está diciendo, se acoge a la sombra del Todopoderoso. Hay un dicho muy conocido que dice, al que buen árbol se aproxima, buena sombra le acobija. Así que si vamos a Dios, ahí vamos a tener una protección, una sombra sobre nosotros. Allí en la presencia de Dios vamos a poder cobijarnos bajo esa sombra. ¿Para qué? Para librarnos de ese calor sofocante que nos pueden traer las preocupaciones de esta vida. Ese calor sofocante que no nos va a dejar estar tranquilos, sino inquietos a causa de las preocupaciones. Esa sombra nos va a cobijar cuando estemos en tiempo de dudas, cuando estemos cargados en nuestro corazón. Esa sombra nos va a dar descanso cuando vamos a Dios. El Salmo 91 nos habla que en Dios podemos encontrar un refugio. En Dios podemos encontrar un lugar secreto, donde allí Dios nos va a ofrecer protección, seguridad y descanso. En ese lugar secreto. Me acuerdo cuando era niño que jugábamos a las escondidas, y para que el que le tocaba contar no lo encontrara uno ¿qué hacía? Buscaba un lugar secreto. Porque en ese lugar secreto uno decía, acá en este lugar que nadie conoce, donde yo estoy escondido, no me va a pasar nada. Entonces uno, ¿qué hacía? Se sentía seguro. Y entonces era mejor, porque cuando el otro no sabía dónde estaba uno salía, se asomaba, y cuando estaba lejos corría entonces a la piedra libre, como le decíamos nosotros. Porque había un lugar privado, un lugar seguro, un lugar secreto. Y ese es el lugar que Dios nos ofrece a nosotros cuando vivimos, cuando habitamos en su presencia. Nos ofrece esa sombra, nos ofrece ese lugar donde podemos sentirnos seguros. Y cuando estamos en un lugar seguro, perdemos el miedo. ¿No es cierto que sí? Entonces quiere decir que bajo la sombra de Dios, Él nos ofrece un lugar seguro, un lugar secreto, donde además de conseguir descanso, alivio, paz, también somos libres del miedo. El Señor nos liberta de todo temor. Porque Dios me dice que en medio de las tormentas de la vida, me dice, no tengas miedo. Todo el tiempo, en toda la palabra, el Señor siempre nos vive diciendo, no tengas miedo. ¿Por qué? ¿Por qué siempre decía, a todos les decía, no tengas miedo? Porque yo estoy contigo. Dios está con nosotros. Es el lugar de protección, es la sombra que nos acobija, que nos da descanso, seguridad, paz, nos quita el temor. Entonces, al estar ahí, entonces no vamos a tener miedo. Amén, iglesia.
Él siempre estará con nosotros en toda situación, en toda circunstancia, en toda prueba, sosteniéndonos de su mano para ayudarnos y no dejarnos caer. Amén. El versículo 2. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. El salmista aquí está identificándose con que Él es nuestro refugio. Dios es nuestro refugio. Porque nuestro refugio no puede ser nuestra propia fuerza. No podemos confiar en nuestra propia fuerza para sentirnos que estamos refugiados. Nuestro refugio no puede ser que confiemos en nuestro propio intelecto para pensar que estábamos refugiados. Tampoco puede ser que confiemos en nuestras propias habilidades y para decir entonces que nos sentimos seguros que estamos refugiados. Porque cualquiera de esas cosas van a fallar. Nuestras fuerzas van a fallar. Nuestras habilidades van a fallar. Nuestro intelecto va a fallar. Por eso Él decía, mi confianza está puesta en ti, Señor. Tú eres mi refugio. Tú eres mi refugio. Mi refugio no está en lo que yo pueda tener. Mi refugio no está en la cuenta del banco que esté abundante. Mi refugio no está en que yo pueda tener una linda casa. Mi refugio no está en que yo pueda tener un buen trabajo o aún una buena familia. Mi refugio está en ti, Señor. Tú eres mi refugio. Un refugio que nunca se va a caer. Un refugio que nunca se va a desmoronar. Un refugio que siempre me va a dar seguridad. Y dice que no solo es mi refugio, sino también mi fortaleza. Él es nuestra fortaleza. Decirle al que está al lado tuyo, Dios es mi refugio y mi fortaleza. Amén. ¿Por qué dice una fortaleza? En los tiempos antiguos se construían castillos, se construían fortalezas. ¿Con qué motivo se construían estas fortalezas? Para dar seguridad, para que los habitantes de esa ciudad, al estar dentro de una fortaleza, se sientan seguros contra el ataque de sus enemigos. O sea que la fortaleza da seguridad, da confianza. Y eso lo encontramos nosotros en Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo encontramos seguridad? ¿Cuándo encontramos confianza en nuestro Dios? ¿Cuándo Él se convierte en nuestra fortaleza? ¿Cuándo? Cuando leemos su palabra y la ponemos en práctica. Cuando oramos. Ahí estuvo Mario explicándonos acerca de la oración. Y yo me quedaba sorprendido porque quitábamos los obstáculos que la gente ponía en la semana para no venir a orar y los quitamos todos los obstáculos y la gente no sigue viniendo todavía a orar. O sea que con obstáculos y sin obstáculos la gente no ora. Pero para que Dios se convierta en nuestra fortaleza, tenemos que orar. ¿Cuándo vamos a ver a Dios que es nuestra fortaleza? Cuando leímos la palabra, dijimos, la ponemos en práctica y cuando oramos y cuando tenemos intimidad con Él, cuando hay una relación con Dios, cuando amamos a Dios. Y cuando amamos a Dios es porque somos obedientes. Entonces Dios se convierte en mi fortaleza. No solamente en mi refugio, sino en mi refugio y en mi fortaleza. Mire las promesas que Dios nos da, la seguridad que Dios nos da cuando estamos viviendo bajo la sombra del Omnipotente. Pero si no tenemos a Dios como nuestra fortaleza, como nuestro refugio, ¿qué vamos a encontrar fuera de ese refugio? ¿Qué podemos encontrar fuera de la protección de Dios?
Ustedes bien saben que cuando Moisés libertó al pueblo de Dios en Egipto, en la última de las plagas, en la número 10, era que el ángel de la muerte iba a matar a todos los primogénitos, excepto a quienes, a los que estaban en la casa bajo la protección de la sangre del Cordero. El ángel de la muerte pasaba por cada casa y si veía pintada en los linteles de las puertas la sangre de ese Cordero, esa casa estaba segura. La muerte no los iba a tocar. Había seguridad. Pero tenemos que estar dentro de la fortaleza que Dios nos ofrece. Por eso que la orden era que se le dio a Moisés: quédense en las casas y no salgan, porque afuera van a encontrar muerte y destrucción. Entonces, ¿qué vamos a encontrar fuera de la protección de Dios? Muerte y destrucción. No es así como está el mundo hoy en día. Porque no están bajo la protección de Dios. No están viviendo bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, ¿qué es lo que usted ve? Muerte y destrucción. ¿Qué es lo que encontramos fuera de la fortaleza que Dios nos ofrece? Angustia, depresión, sufrimiento, confusión, maldad, peligros de todo tipo. Porque ya no hay amor, ya no hay sensibilidad por la vida humana. Encontramos guerras, hambre, enfermedades, epidemias, todo el tiempo fuera de la protección de Dios. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que en este Salmo 91 Dios nos habla que hay promesas de protección para aquellos que han decidido vivir bajo el abrigo de Dios, bajo la sombra del Omnipotente. Hay promesas de seguridad, hay promesas de protección cuando estamos bajo la sombra de Dios. Amén. ¿Cuántos aquí quieren estar bajo la sombra de Dios? ¿Cuántos quieren sentirse seguros, protegidos bajo su sombra? No importa afuera, adentro estamos seguros. En el tiempo de allí en Egipto, dentro estaban seguros, afuera era muerte por todos lados. Era un caos, pero dentro había protección. Y así estamos nosotros en estos tiempos. Y como vamos a leer más adelante, Dios nos protege de todo lo que está pasando en este mundo. Dios nos guarda si nosotros vivimos y habitamos bajo su sombra. Amén. Amén, iglesia. Versículos 3 y 4. Solo Él, diga, solo Él. Si dice que solo Él, ¿qué significa? Que nadie más puede. ¿Ok? No vaya a buscar ayuda en ningún otro porque nadie más lo va a poder ayudar. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador. Solo Dios, nadie más te va a librar, te va a ayudar de las trampas del cazador y de las mortíferas plagas. Pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad, ¿la verdad de quién? Dios será tu escudo y tu baluarte. ¿De qué nos va a librar Dios? Y solo Dios puede hacerlo. ¿Cuáles son los peligros que nos enfrentamos todos los días? Dice que primero Él nos va a librar de las trampas del cazador. ¿Quién es el cazador? Satanás es nuestro enemigo. Satanás es cazador por naturaleza. Y Él es cazador, porque los cazadores, ¿qué hacen cuando quieren atrapar animales? ¿Qué hacen? Ponen trampas. Todo el tiempo está poniendo trampas. Porque por medio del engaño y las trampas, cogen a sus víctimas. Y eso es lo que hace Satanás todo el tiempo. Poniéndonos trampas para que nosotros caigamos. ¿Para qué? Para alejarnos de Dios, quitarnos de la protección de Dios. Va a poner trampas en el sexo.
Va a poner trampas con mujeres, con hombres que no sean tu esposo ni tu esposa. Va a poner trampas a los novios, a los jóvenes solteros, haciendo lo que Dios dice que no hagan. Va a poner trampas para que tú caigas. Pero si tú estás bajo la sombra del Omnipotente, dice, solo Dios te puede librar de esas trampas. Solo Dios. Trampas en hacer negocios ilícitos. Trampas que te van a llevar a amar el dinero y decirte, mira, si haces este negocio por este lado, aunque no está muy clarito, te vas a ganar tanta plata. Trampas. Porque el amor al dinero, ¿qué hace? Es la raíz de todos los males. De ahí, todo lo que venga de ahí, de un negocio ilícito, de ahí vienen todos los males. Trampas que te va a poner Satanás todo el tiempo. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quién devorar. Y el león, cuando tiene hambre, no termina, no para su caza hasta que caza la presa. No termina, no se va a quedar con hambre. Y eso es lo que el diablo hace. Pero los que estamos bajo la protección de Dios, bajo su sombra, ¿qué dice? Él te va a librar. Él te va a librar. El enemigo sabe exactamente qué es lo que más te cautiva. Y por eso va a poner pensamientos en tu mente para que llegues a la trampa. Para que caigas, te va a seducir sin que vos te des cuenta, para que caigas en la trampa. Y eso es lo que hace un cazador. A su presa, ¿qué hace? La seduce y la presa no sabe que va camino a la trampa. Y así como hace Satanás, tú quieres ser libre del cazador, entonces tienes que vivir, tienes que habitar dentro, bajo la sombra del Omnipotente. Amén, iglesia. Pablo dice que todo cristiano debe estar alerta en todo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos que el diablo está continuamente planificando cómo ponernos trampa para hacernos caer. Nuestra oración debe ser en todo momento y en todo lugar que el Señor nos libre del lazo del cazador. Aún escuche esto, cuando vamos a hacer algo que aparentemente es normal, que aparentemente tal vez sea algo que hacemos todos los días, aún ahí tengamos cuidado, porque Satanás de ahí, aún de esas cosas que parecen buenas y normales, va a querer sacar ventaja de esas cosas. Por eso tenemos que estar alerta, tenemos que estar velando. Por ejemplo, yo digo siempre a las parejas, a los matrimonios, ¿qué tiene de malo que yo salga con mi compañera de trabajo a tomar un café? ¿Qué tiene de malo? Eso no es nada malo. Y puede ser verdad, no tenga nada de malo. Pero cuidado que el diablo puede tomar ventaja de eso. Cuidado. No estés a solas con el sexo opuesto. Por nada del mundo, porque le podés dar ventaja a Satanás. ¿Qué tiene de malo? Eso es lo que pensamos nosotros. ¿Eh? Nos están seduciendo a la trampa. ¿Qué tiene de malo? Y vamos entrando. ¿A cuántas cosas le decimos? ¿Qué tiene de malo? Un traguito. ¿Qué tiene de malo tomarme una cervecita de vez en cuando? ¿Qué tiene de malo salir con mis amigos del pasado? ¿Qué tiene de malo? Cuidado, de eso puedes sacar ventaja y te manda a la trampa. ¿Quieres que Dios te proteja del lazo del cazador, de las trampas del cazador? Entonces tienes que vivir bajo la sombra del Omnipotente. No visitar, sino vivir. Amén, iglesia. También dice, promesas que nos da ahí el Señor es que nos va a librar de las mortíferas plagas. Él va a salvarnos
de la peste destructora. Y hoy podemos ver que a pesar de los avances científicos, que el ser humano está expuesto a bacterias, a virus que se hacen inmunes a cualquier antibiótico. Estamos expuestos. A pesar de que los avances científicos han sido numerosos, todavía hay antibióticos que no hacen efecto contra ciertas bacterias, contra ciertos virus. Y el Señor promete que librarnos de esas mortíferas plagas. Librarnos de esa peste destructora. Plagas mortales que ya existen en nuestro planeta. Terribles enfermedades que cada vez se vuelven más y más fuertes para afectar nuestra salud. Epidemias que ya están llevando a la humanidad a un estado de temor y de ansiedad. Enfermedades incurables que cuando usted escucha el diagnóstico en el doctor, SIDA, cáncer, y esas enfermedades que no tienen cura, que todavía no han encontrado la medicina, uno dice, trae temor, trae ansiedad. Pero el Señor dice que Él te va a salvar de esa peste, de esas enfermedades destructoras. ¿Tú lo crees? Si estás bajo la protección de Dios. Dios nos promete que si estamos escondidos en ese lugar seguro, en ese lugar de su presencia, ninguna peste, ninguna plaga podrá hacernos daño. Amén. Podrá hacernos daño, ninguna. Hoy en día, escuche bien esto, iglesia, orar por los alimentos es una necesidad más que nunca antes. Antes de comer, usted ore por esos alimentos. Porque cuando usted ora, dice la Biblia, nosotros santificamos los alimentos. Esos alimentos que vamos a comer. Y vamos a declarar que toda bacteria, que todo virus en esos alimentos sea reprendido en el nombre de Jesús. Para que no nos enferme. Para que no afecte nuestro organismo físico. Hoy se dicen por eso que están las comidas orgánicas y todo, porque ya hay comidas que les aconsejan ni las pruebe. Están todas envenenadas. Trate de comer esas comidas. Por lo menos dice orgánica. Ahora si es verdad o no, no sabemos. Usted ore y bendiga esa comida, aunque diga orgánica. Santifique los alimentos. Dios nos promete que bajo sus alas hallaremos refugio. ¿Dónde? Ahora hablaba de la metáfora del árbol, de la sombra. Ahora habla de la metáfora de las alas de la gallina. Bajo sus alas hallarás refugio. La metáfora cuando usted entra a un gallinero y usted ve a la gallina y ve a sus pollitos, ¿usted cómo ve a los pollitos? Siempre detrás de la gallina, y cuando se ven enfrentando a un miedo, ¿qué hacen esos pollitos? ¡Wow! Van todos corriendo y la gallina abre sus alitas y ¡pum! La cierra. Y el pollito ahí adentro se siente, no sabe si la madre está en peligro o no está en peligro, pero el pollito se siente seguro. Seguro, está bajo sus alas. Y eso es el sentimiento que Dios nos quiere dar, que cuando nosotros estamos bajo sus alas, no importa afuera el enemigo, no importa afuera las plagas, no importa afuera las enfermedades, no importa afuera los terremotos, no importa afuera lo que pueda pasar. En Él estamos seguros, seguros, seguros. Su verdad es su escudo y nuestro baluarte. Amén. Versículo 5 dice, no temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuele de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. En las noches ocurren todas las cosas malas, porque la oscuridad facilita que las cosas malas
salgan a relucir. Se dicen que los ladrones y la mala gente, los malvados, duermen de día y trabajan de noche. Porque en la noche tienen como que se les hace más fácil, como que se les facilita asaltar, robar, dañar, matar en la noche. En la oscuridad se manifiesta con mayor poder la fuerza del enemigo. En la oscuridad también puede ser causa de mucho temor. Gente que le tiene miedo a la oscuridad. Gente que no puede dormir con las luces apagadas. Gente que si no tiene una luz prendida, aunque sea la del baño o aunque sea un enchufecito ahí con una lucecita, se muere de miedo, no puede dormir. Temor a la oscuridad. Temor a las noches. Gente que no quiere que la noche llegue nunca porque se atemoriza, tiembla. Les agarra escalofríos. Terror. No temerás al terror nocturno. Pero cuando el Señor es tu guardián, las noches se transforman en paz, en descanso. Y tú puedes decir lo que decía David en el Salmo 4:8, que se lo repetimos a nuestros hijos, pero apliquémonos también nosotros. ¿Y qué es lo que dice? A ver, iglesia. En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo, Señor, tú me haces vivir confiado. Amén. Siempre que vamos a dormir, vamos a dormir confiado, porque estamos bajo las alas del Señor. Amén. Las flechas lanzadas del día. Dice, ni la flecha que vuele de día. Son símbolos de las cosas que nos pueden pasar mientras estamos trabajando, mientras estamos haciendo las labores durante el día. La flecha que viene, que vuela de día, pueden ser los accidentes, pueden ser los golpes, pueden ser las caídas, pueden ser tantas cosas que nos pueden estar atravesando, aún estando en nuestra casa o haciendo nuestras labores. Pero el Señor ahí se encarga también de decirnos que no temas a la flecha que vuela de día. El Señor te protegerá, el Señor te guardará. ¿Cuántos milagros no hemos visto con nuestros hijos que ¡pum!, se han dado tremendo golpe, se levantan y nada les pasó? El Señor guardándolos, protegiéndolos. Las pestes en la oscuridad, la mortandad a pleno sol, de día y de noche. Estamos expuestos a distintos peligros de pestilencia y de muerte. Nada más hoy con la contaminación que hay en el aire. ¿Cuántos peligros? Y hay países y hay regiones que la contaminación, la polución en el aire, eso es impresionante. La gente tiene que vivir con máscaras, tienen que ir a trabajar con máscaras, tienen que estar en sus casas con máscaras. Y el Señor dice que Él nos libra de todas estas cosas. Porque cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos alejados del espíritu de mortandad. Estamos alejados de cualquier clase de pestilencias que se puedan manifestar. ¿Tú lo crees, iglesia? ¿Qué significa terror? Él nos libra del terror. Algunos asocian al terror con las películas de Hollywood. Uy, vamos a ver una película de terror. Una película que me asuste, una película que me dé miedo. Pero terror no es solamente eso. Terror, ¿sabe lo que es? Es el sentimiento de miedo en la escala más alta que el ser humano puede experimentar. Eso es terror. No es una diversión, una película de miedo, no. Es el terror en la escala más alta que un ser humano puede experimentar. El terror sobreviene cuando el miedo ha superado los controles de la propia mente y del cerebro humano. Y ya el ser humano no puede analizar las cosas cuando está asombrado,
atormentado con ese temor. Ya no puede analizar las cosas que lo están rodeando. Y en casos extremos, cuando la persona está invadida con el terror, que es el máximo nivel de miedo que paraliza por completo y neutraliza el cuerpo del ser humano, lo hace indefenso a cualquier ataque. Cuando uno está atemorizado, cualquier ataque le gana. ¿A qué terrores podemos estar nosotros expuestos hoy en día en nuestra sociedad? Para muchos ese terror puede ser una amenaza desconocida. Para otros puede ser una crisis económica. Hay personas que viven aterrorizados si llegan a ir a una bancarrota o si se llegan a quedar sin trabajo o si llegan a perder todos sus ahorros. Viven con un terror que les llegue a pasar cosas como esas. Por eso muchos ni pueden dormir. Por eso muchos están aterrorizados con un miedo, mirando las noticias, mirando la bolsa, mirando esto, aquello, cuidando de que esto no baje, que esto, aquello, que... Tremendo. Porque están aterrorizados. Para otros puede ser el colapso de su familia. Puede ser la ruptura de su matrimonio. Con terror viven en su matrimonio. Hoy sí se me acaba mi matrimonio. Hoy sí se me va mi esposo. Si mi esposa me deja de querer. Viven aterrorizados. ¿Qué será de mí si eso ocurriera? Para otros es estar expuestos a ataques terroristas, a lo que pasó el 9/11, a lo que está pasando con las bombas y todo ese tipo de cosas. Pero lo que hemos leído en el Salmo 91 y las promesas que Dios nos da es que el terror no llega a los que están escondidos en la presencia de Dios. No llega, no llega. Decirle que está al lado tuyo, el terror no te va a tocar. El terror no te va a llegar si estás escondido en la presencia de Dios. Hay epidemias, enfermedades como el antra, el ébola, el sida. Hoy en día son plagas que se han levantado, son enfermedades que la gente está aterrorizada de poder llegar a ser contagiados o de poder llegar a tenerlas. Pero Dios nos libra de toda esa clase de terror. Versículo 7 dice, 1000 caerán a tu izquierda, 10,000 a tu derecha. Pero a los que están morando, viviendo al abrigo del Altísimo, o sea, el que está viviendo en el lugar seguro de la presencia de Dios, todas estas plagas no le tocarán. Podrán caer a tu izquierda, podrán caer a tu derecha, pero a ti no te va a tocar. Mire lo que es estar bajo la sombra del Señor, bajo las alas de su poder. Mire la seguridad que tenemos en Dios, promesas que Dios nos hace. El versículo 10 dice, ninguna calamidad llegará a tu hogar. Yo he escuchado testimonios y he visto casos en que cuando vienen los huracanes, se derrumba la casa, el árbol le cayó a la casa que estaba al lado y el viento se llevó el techo de la casa de al lado, pero a esa casa, la del cristiano, no le pasó nada. He escuchado muchos testimonios. Casos como eso. Versículo 11. Mandará sus ángeles para que nos cuiden en nuestros caminos. Amén. Además, Dios dice que asignó a sus ángeles para que nos cuiden en toda nuestra vida. Dios usa el trabajo de los ángeles para llevar a cabo sus propósitos, pero es Dios el que los envía. Usted no los llama, Dios los envía. Dios envía a sus ángeles para que estén cuidándolo a usted, para que lo estén protegiéndolo a usted. El Señor le dio órdenes de decirles, este es mi hijo, me lo van a proteger, me lo van a cuidar.
Y de todas las cosas que tú ni sepas, que tengas en el camino, que te pueden llegar a hacer tropezar, hay ángeles que Dios mandó para decirte, no es por ahí, es por acá. Yo me acuerdo una vez que para mí fueron ángeles los que me salvaron, porque yo venía por la I-75, venía del sur, venía de Miami, viniendo para el norte. Era cuando trabajaba de noche, estaba muy cansado y como que me quedé dormido, no sé, y como que me fui. Yo no supe más nada, pero iba manejando. Y entonces, ustedes saben que la I-75, cuando llega a la 595, tiene tres caminos. Uno va para la 595, otro sigue Coral Springs y el otro sigue para Naples. Y yo no sé, yo estaba dormido, yo no sé qué es lo que pasó, pero me encontré que ya estaba llegando al peaje ese que está pasando para Naples, ¿no? O sea, el peaje, estaba llegando el peaje ese, como que me levanto y digo, ¿qué pasa? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando aquí? Yo arriba del auto, manejando. Yo no sabía qué es lo que me había pasado. Yo digo, ¿cómo pude llegar manejando hasta aquí? Sin que me haya matado, sin que me haya desviado de la carretera, sin que haya chocado, no sé. ¿Cómo es que yo estoy acá y me despierto hasta que entro? Uy, no, me tengo que devolver, me pasé. Y yo creo que ahí es que Dios mandó ángeles que agarraron el timón y me dejaron dormir un rato y manejaron ellos. Versículo 13. Aplastarás al león y a la víbora. Hollarás fieras y serpientes. Aplastarás al león y a la víbora. Hollarás fieras y serpientes. ¿Qué significa esto? Que Dios nos dio autoridad para pisotear a Satanás. Nos dio autoridad para pisotear a nuestro enemigo, para ordenarle a nuestro enemigo que se sujete, que salga, que deje tranquilo, que invalidar todos los planes. Dios nos dio la autoridad. La autoridad está en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús Dios nos dijo, echarán fuera demonios. En mi nombre. Él nos ha dado autoridad. Así que Satanás tampoco es un problema para que usted tenga miedo, porque Dios le dio la autoridad para que usted lo eche fuera, para que usted lo reprenda en el nombre de Jesús. Cuando quiera venir a molestarlo en su casa, cuando quiera venir a molestarlo y no lo deja dormir, cuando quiera venir a molestarlo con duda, cuando quiera venir a molestarlo para hacerlo pelear con su familia, usted se para firme, toma la autoridad que Dios le da y le dice en el nombre de Jesús, fuera de esta casa. Dios te dio autoridad. Amén. Lucas 19 dice, sí, les he dado autoridad a ustedes. Jesús está diciendo, sí, les di autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo y nada les podrá hacer daño. Nada les podrá hacer daño. Iglesia, ¿lo crees? Si lo crees, dale un fuerte aplauso a Dios con toda tu fuerza. Gracias, Señor. Eres mi protector, eres mi seguridad. Oh, Señor. Y en el versículo del 14 al 16, allí encontramos 8 bendiciones que Dios les da a los que están escondidos bajo sus alas, a los que están bajo la sombra, a los que están en su refugio, en su fortaleza. Mire cuáles son esas 8 bendiciones. Versículo 14 al 16. Dice, yo lo libraré porque Él se acoge a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida
y le haré gozar de mi salvación. Ahí están las bendiciones para aquellos que Dios es todo. Bajo las sombras del Omnipotente, Él me cubrirá. ¿Cuáles son las bendiciones? Dice, lo libraré, lo protegeré. Me responderá cuando yo hable con Él. Estará conmigo. Dice que Dios estará con nosotros, nos llenará de honores, nos colmará con muchos años de vida y nos hará gozar de su salvación. Mire cuántas bendiciones tenemos en Dios. Este salmo, ahí como leímos recién, no es para todo el mundo. Estas promesas no son para todo el mundo. No las pueden tener, no las pueden recibir todo el mundo. Solo aquellos que se acogen a Él, solo aquellos que lo reconocen a Él, solo aquellos que invocan el nombre de Dios. Amén, iglesia.